Buenas noches al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, aquellos que están estudiando la Confesión Bautista. Sabe que habíamos quedado en la Divina Providencia, en los estudios que estamos haciendo, y el día de hoy vamos a seguir con ese estudio sobre la administración soberana, en cómo Dios está ejerciendo, por medio de su poder, en toda la creación. Y esto lo lleva a cabo de su poder omnipotente y omnipresente. En todo lugar vamos a ver el ejercicio de su gobierno. Y en el día de hoy vamos a ver tres aspectos que ya lo vimos hace muchísimo tiempo en las grabaciones que están en el canal de Prédica, que consiste de la divina providencia. Y vamos a ver primero el punto número 1, la preservación; el punto 2, la concurrencia; y el punto número 3, el gobierno. Pero antes voy a hacer una definición sobre lo que es la providencia, o la divina providencia, una pequeña definición solamente de la divina providencia del capítulo número 5 de nuestra confesión. Entonces, la divina providencia, lo que está exponiendo esta doctrina que creemos y abrazamos nosotros, es que como Dios sostiene y gobierna todas sus criaturas, incluso las acciones. Y como estaba diciendo en esta introducción, esta doctrina tiene tres aspectos, y estos tres aspectos están interrelacionados. Ya los dije: preservación, vamos a ver primero concurrencia y gobierno. Ahora, ¿qué es la divina providencia? Ya lo explicamos, que la divina providencia, o la divina providencia divina, nos enseña que, escuche, como habíamos dicho la otra vez que vimos, creo que el estudio de la creación, Dios no solamente creó el mundo y dejó el mundo que anduviera, es como que le dio cuerda y lo dejó, y después se fue o lo abandonó y el mundo se sostiene por sí. No, Dios está sosteniendo, Dios está dirigiendo y dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, todo el mundo. Todo lo más grande hasta lo más pequeño. Ustedes conocen algunos textos que dice que no cae un pelo ni un pajarito sin que el Señor esté gobernando esas acciones. La vida, la muerte, todo lo lleva a cabo bajo el poder o los atributos de su sabiduría, el poder, e incluso su consejo y su voluntad propia. Y todo, acuérdense que lo hace para la alabanza propia, como dice Efesios 1:11. Dicho esta pequeña introducción, vamos a ver el punto número 1, la preservación. ¿Qué es la preservación? Bueno, sencillamente la preservación es el sostenimiento. O sea, la preservación es el acto de Dios mismo de mantener o sostener su creación en la existencia ahora. Lo vuelvo a explicar de nuevo. Dios no solo creó el universo, sino que Dios conserva, o si quiere decirle, lo preserva o lo sostiene. Y esto es continuamente, no solamente que lo creó y lo dejó, que se sostuviera por sí mismo. Porque si fuera así, amados, el mundo se hubiera destruido hace rato. Volvería a cero de nuevo. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así: que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y en Colosenses 1:17 dice que en Él todas las cosas subsisten. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos? O sea que el universo mismo, o la estabilidad del universo mismo, todo, la gravedad, las leyes de la física, las propiedades de los objetos, todo lo que está en este mundo, no es inherente a la creación, sino que es el resultado directo del poder de Dios, o de la fidelidad constante del sostenimiento de Dios sobre la creación. O sea, él la está preservando, la misma creación. Él sostiene todo.
Y la otra vez hemos visto que incluso bajo esta doctrina de la preservación, nosotros tenemos tranquilidad como iglesia que Dios sostiene a su iglesia y Dios preserva a su iglesia. Todo lo que ha creado, incluso la iglesia que forma parte, podríamos decir, de la divina providencia. Ahora, ¿cómo podríamos hacer una analogía de esto? Es como la luz eléctrica, que debe ser constantemente alimentada con una energía para seguir encendida, si no, no se mantiene por sí misma. Ejemplo, un bombillo, no sé cómo le dicen en otro lado, el foquito de luz. No sirve de nada un foquito de luz si no tiene energía en sí. No serviría de nada si el mundo o la materia no es sostenida por la energía por Dios mismo, el creador que la dio, ¿sí? Entonces vemos eso, que Dios no solo creó el universo, sino que lo conserva, lo preserva, lo sostiene, y esto continuamente. Estaba buscando para hacer un aporte más sobre esto. Para ir cerrando, entonces la preservación, en un resumen, si no entendieron nada, es el sostenimiento mismo de la creación misma de Dios. Y no solamente escuche de la creación misma, sino que todas las criaturas, no solamente a nosotros, sino que los animales, todo lo que Él creó. Porque en Él podríamos decir que subsistimos nosotros y vivimos. Nosotros no vivimos por nosotros mismos, sino que Él es el que nos sostiene a la creación misma. Vamos a pasar al punto número 2 entonces, ¿sí? La concurrencia. Entonces vimos la preservación y ahora vamos a ver la concurrencia, y por punto número 3 vamos a ver el gobierno. La concurrencia. Y escuche, esto lo hablamos la otra vez y es un poquito difícil quizá de entender, pero por eso que estoy grabando despacio para que se pueda entender. La concurrencia o la cooperación o la causa secundaria. A diferencia de la preservación que habíamos visto hace ratito, o sea, la concurrencia sería como Dios mismo, o sea, se relaciona a Él en el ámbito de la creación que Él mismo ha creado, o como Él actúa, Dios mismo, en conjunto. Presta atención, porque esto no es fácil de asimilar. En conjunto con las decisiones, incluso, pero escuche, con las decisiones voluntarias de sus criaturas. Dios no viola la voluntad de la criatura, o si quiere decirle el libre albedrío, o la gente. Nosotros somos agentes libres de tomar decisiones. Cuando hablamos de la concurrencia, como Dios se relaciona en el ámbito de la creación, incluso en las decisiones voluntarias de sus criaturas, Él no viola las decisiones de las personas, ¿sí? Ahora voy a explicar un poquito más esto, porque Él no solo abarca, vamos a decir, a los animales, sino que a los humanos también. Y esto es algo que aparece a través de toda la Biblia. Incluso los animales, me acuerdo que un profeta me viene a la mente, ahora pues no lo tengo anotado en los apuntes, pero creo que hay un profeta, Dios lo manda un profeta lo manda a predicar, que no vuelva por un lugar, y come con otro profeta y sale un león a atacarlo, pero eso sale, ese animal, bajo la orden de Dios también, dirige todo. Creo que en otros muchachos se burlan de Eliseo y le dicen pelado o le dicen calvo, y creo que salen también, no sé si un oso, no me acuerdo bien ahora, a atacarlos y matarlos. Incluso creo que el libro de Daniel, si no me equivoco, está en un foso de los leones y él cierra la faz de los animales. O sea, no sé si pueden entender la concurrencia. Todo obedece al mandato de Dios. Si Dios quiere, saca un animal y defiende a sus hijos. Entonces todo está bajo el mandato de Dios. Y eso es lo que abarca, podríamos decir, la concurrencia. Incluso en el conjunto de las decisiones voluntarias de las criaturas.
¿sí? Y no solamente, yo estaba diciendo las criaturas, sino los animales y los seres humanos. Y escuche, y también las leyes que han sido preestablecidas por Dios. Él hace uso de las leyes de la naturaleza. No tengo anotado en este momento en mis apuntes, pero creo que, no me acuerdo bien el texto, pero creo que en una parte está Eliseo, si no me equivoco, y unos profetas, y unos con un hacha, creo que se le cae, se sale el mango, creo que algo así del hacha, y cae el hacha en el agua y empiezan a orar y se levanta. Pero fíjese que Dios mismo, el que hace eso, por el poder del profeta. Lo que quiero decir cuando hablamos de la concurrencia, no sé si conocen esta palabra, pero Dios mismo puede de alguna forma preestablecida por él hace uso de las leyes mismas. Y uno dice, está violando la ley de la gravedad. Dios no está violando nada, porque Él es el creador de la ley. Entonces, pero quiero que entienda que todas esas cosas que están ahí son gobernadas por Dios, en esto que siempre lo decimos concurrencia, ¿sí? Y Él hace uso de eso. Dios hace, si quiere, uso de la lluvia, del fuego. Creo que me viene, ahora voy a dar algunos ejemplos de algunos textos. ¿Sabe? Voy a dar un ejemplo porque quizá usted se asocia más con eso que con la definición teológica que le estoy dando. Pero Dios hace, podríamos decir, todo lo que Él quiere bajo su soberanía, pero escuche, santa y justa. No es que hace lo que quiere, va llevando todo para llevar a un fin, como vamos a ver dentro de un rato en el gobierno de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Señor, llevando, pero fíjese, Él hace uso de esa libertad, incluso de nosotros que tenemos, para llevar a cabo el plan divino de Él, pero sin violar a la voluntad del ser humano. Escuche, un ejemplo que me viene es el ejemplo de Judas. Cuando Judas se entrega al Señor Jesucristo, si me equivoco eran 30 monedas de plata, Él lo hace ponemos en su libre albedrío. Dios no le coacciona con una fuerza exterior. Tienes que vender, a mí tienes que, no. Él lo hizo por el pecado de su codicia, ¿sí? Y llevó, pero esto es en el plan soberano de Dios. Cada acción, o sea, es libre. Nosotros somos agentes libres de llevar, pero Dios se vale de eso para llevar su plan divino. No me acuerdo, ahora creo que me viene... creo que era el faraón, que Dios le endurece y lo va llevando. Y hay muchos ejemplos que Dios está actuando a través de nosotros decimos causas secundarias. Pero presta atención, en esas causas secundarias, incluso la decisión de un ser humano, Dios no es el autor del pecado. ¿Sí? En esta concurrencia Dios está actuando a través de las causas secundarias o decisiones, podríamos decir, de las personas mismas que son agentes mismos tomando sus decisiones. Lo que sucede es que ellos toman sus decisiones bajo el gobierno de ellos mismos del pecado, pero Dios se vale de eso. Y ahora les voy a dar creo que es en Hechos 2, versículo 23. ¿Se acuerda? Denme un segundito a ver si lo puedo encontrar. Hechos 2, versículo 23. Gracias. ¿Dónde está? Gracias. Y hay una parte donde, fíjese que entregan al Señor, Hechos 2:23, a este entregado, está hablando Pedro, a este Señor Jesucristo, a este entregado por, escuche, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos crucificándole. Y acá vemos una doctrina que no me voy a poner a hablar, pero en esta doctrina vemos soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. ¿Quién es el que es responsable de esto? Bueno, estos judíos que lo entregan son responsables. ¿Y quién está llevando a cabo esto? Bueno, Dios. Porque muchos no pueden reconciliar soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Pero acá tenemos, hay otros textos más, pero acá ustedes se entregaron, pero
Dios en su decreto eterno decreta esto. Y por eso que no, ¿cómo reconciliamos esto? No hay que reconciliar nada, amado, es así. Creo que hay otro en Job 1, no sé si se acuerdan los caldeos, que habían unas personas ahí que atacaron, pero esto estaba llevado a cabo por Satanás. Pero no sé si se acuerdan que Satanás quería desacreditar a Dios. Pero ¿quién estaba, lo que estaba sucediendo en el cielo? No sé si se acuerdan ustedes, el relato de Job capítulo 1, era Dios. Dios de que le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Pero fíjese que es Dios, es el que está llevando a cabo por este, no sé cómo, a ver, decirle, agente secundario, porque la causa primaria es Dios. Dios siempre es la causa primaria de cada cosa. Las personas dicen, ay, ¿por qué Dios? Sí, es Dios. Nada sucede nada fuera de Dios. Muerte de un bebé, muerte de lo que sea, de un ser querido. Dios es el agente, pero Él no es autor del pecado. ¿Sí? Muchas veces, o sea, las acciones son por los pecados mismos de las personas. Pero en este caso, podríamos decir, Dios estaba con un plan divino llevando a cabo algo en la vida de Job. Pero fíjese, agente primario, Dios. Agente secundario por el que Dios lleva a cabo es Satanás. ¿Y Satanás se vale de qué? De sus hijos, que son los caldeos. Y es así, querían atacar y querían enriquecerse. Para eso mataron a los hijos de Job, prendieron fuego la casa. Es más, fíjese que cayó como granizo, si no me equivoco. No, cayó fuego del cielo. Fíjese cómo hace Satanás, está atrás de todo esto, pero es Dios que está ahí en esa concurrencia llevando a cabo. En otros, en Génesis 45, versículo 5, ¿se acuerdan cuando los hermanos de José, si no me equivoco, tenían celo de José por una túnica que le había regalado el padre? Entonces lo meten en un pozo ahí, después lo venden, ¿se acuerdan él? Y todo lo que va sucediéndole en la vida. Usted a veces se pregunta, uy, ¿por qué me sucedió esto? ¿Y por qué Dios no me solucionó el problema allá? Y me trajo a este lugar. Pero Dios va llevando a cabo todo esto, amado. Dios va, podríamos decir, va llevando en su plan divino, y usted lo encuentran en Génesis 45, versículo 5. Yo lo voy a buscar, pero ahí creo que es en Génesis 45, 5 y después en Génesis 50, si no me equivoco. Fíjese lo que dice José. Génesis 45, 5. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación, ¿ve?, de vida me envió Dios delante de vosotros. Agentes secundarios, los hermanos. Pero ¿quién es la causa primaria por la que se está llevando a cabo para que se preserve? Bueno, es Dios. Creo que es en el 50, denme un segundo. En el 20, a ver. Sí. Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. ¿Y sabe qué me hace acordar esto? Me hace acordar a cómo Dios en su plan divino entrega a su Hijo amado, ¿sí?, para preservación de su propio pueblo. Y todo lo vemos en su plan divino y soberano, en esta concurrencia, Dios llevando hacia cabo y valiéndose de las causas secundarias. No sé si se acuerda el profeta Isaías, versículo 10, del 5 al 7. En el contexto están los asirios, y los asirios, escuche, preste atención, porque los asirios son un instrumento para castigar a su pueblo, que como siempre vamos a decir, ellos eran idólatras y siempre estaban siendo infiel a Dios. Entonces Dios utiliza una causa secundaria, que son estos asirios, para castigar a su pueblo. Y es así como Asiria, podríamos decir, es el castigo, o sea, la mano con la que Dios disciplina a su propio pueblo, pero Dios se vale de ellos. Entonces, esto es un poquitito para poder explicar un poco la concurrencia de Dios. Dios obra a través de las criaturas para llevar a cabo su divina voluntad.
Entonces estábamos diciendo que las acciones de la criatura, tanto la expliqué como la de las criaturas nosotros, humanas, y las no naturales, pueden ser la naturaleza misma, una tormenta, puede ser los animales mismos, ¿sí? Todo esto se vale, vas a decir, Dios mismo para llevar el plan mismo de Él. Y Él actúa juntamente con ellas. Entonces esto es importante que lo podamos entender. Y creo que es en Filipenses capítulo 2, versículo 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí vemos como Dios, la soberanía de Dios. Vuelvo a citar un texto, una doctrina que quizá no es muy difícil de entender. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Dios pone el querer como el hacer. Pero si ustedes ven, creo que es el 12, el de Filipenses 12, demos un segundito que lo voy a buscar para que puedan entender. Acá vemos, bueno, no está siguiendo el mismo orden, pero en algunas partes lo vemos el orden uno antes, otro después. En Filipenses 2, versículo creo que es el 12. A ver, sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Esta qué es? Es la responsabilidad del hombre, responsabilidad de hombre, del hombre. Dios es responsable, perdón, el hombre es responsable. Pero ahora lo vemos, ¿por qué puede hacer eso el hombre? Dígame. Bueno, voy a decir, porque Dios mismo está poniéndose ese querer hacer, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces acá vemos la soberanía de Dios, e incluso en nosotros. Presta atención, por eso estoy hablando despacio para que puedan entender. En el impío, o sea, el que tiene libre albedrío, él utiliza las acciones libres. Dios no lo coacciona para que haga algo. No, no, él obra. Él obra así como entregaron a Jesucristo y eso fueron un medio que Dios utilizó para llevar el plan de salvación de él. Pero en nosotros, fíjese, él pone el querer y el hacer. Usted no es que yo lo estoy haciendo porque ahora soy mejor cristiano que antes y estoy más santificado. No, amado. O sea, usted sí es responsable de eso, pero atrás de todo esto, en esta concurrencia que estamos hablando, incluso en las acciones libres y voluntarias, incluso yo que le estoy enseñando estas doctrinas a usted, yo soy el responsable de hacer esto, pero el que está, yo, ¿por qué lo puedo hacer? ¿Por qué a veces estoy cansado, me hago un tiempo, a veces no duermo, a veces predico, duermo 3 horas y tengo que predicar? ¿Por qué hago eso? Porque quiero. Bueno, que así lo quiero, pero está el querer y el hacer por su buena voluntad de Dios operando sobre mí. Entonces todo lo que usted hace, no, usted no puede decir, lo hice yo o aquel. Incluso en cada acción que usted ya está llevando, en cada buena obra que está haciendo, ha sido preparada antes de la fundación del mundo. Y eso tenemos que decir solideo gloria. No sé si puede entender. Dios está obrando, esto es divina providencia. Entonces estamos viendo cómo Dios sostiene, preserva, dirige todas las cosas y estamos viendo ahora la concurrencia, cómo Dios sigue obrando, incluso en el impío, en las acciones, en nosotros como cristianos. ¿Sí? Él abre puerta, cierra puerta, Él está gobernando, no es que Satanás está gobernando, Dios está gobernando, aunque nosotros a veces no lo entendemos, todo lo que sucede, sucede para bien. Aunque nosotros no entendemos, decimos todo, decimos todo. Incluso en la crucifixión del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo número 4, versículos 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Dice, cuando los trajeron, estoy en el 5. 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra
tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Escuche, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Presta atención, responsabilidad del hombre. ¿Qué hicieron? Bueno, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, quien ungiste, dice Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Esa es la responsabilidad del mismo pueblo que se levantó para llevar a la crucifixión al Hijo de Dios. Ellos son responsables de estas acciones. Pero presta atención, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire, estas doctrinas son difíciles a veces de asimilar para muchos, pero lo cierto es que la Biblia vez tras vez nos muestra incluso las acciones malas que esas personas hacen para ir al infierno. Dios está gobernando, pero Dios no es el autor del pecado. Ellos son libres agentes, tienen su libre albedrío para hacer malas cosas. Ahora nosotros, Dios también nos da libre albedrío, pero pone el querer y el hacer, y también somos agentes libres, pero libres de las cadenas de pecado para llevar el plan soberano de Él. Pero al fin y al cabo siempre se está llevando el plan de Dios. Acá no hay casualidades. Dios es el que causa todas las cosas. El hombre dice que ni siquiera puede dirigir su propio paso. Dice que el caballo se alista para la batalla, pero es Dios el que da la victoria. Y vez tras vez, incluso en Proverbio, nos muestra eso, amados. En una parte me acuerdo que había un rey que se quería escapar, no sé si era Acab, y le dijo al profeta que no fuera, y salió una flecha que fue dirigida y murió tal como dijo que iba a morir. Y vez tras vez Dios va dirigiendo las cosas y va diciendo lo que va a suceder, incluso con el impío. Entonces vemos, para ir cerrando esta parte, acuérdense, el ejemplo es siempre que doy de Génesis 45, 5 o 45, 3 y creo que Génesis 50, 20, donde lo vendieron y la intención era hacerle daño. Pero acuérdense que dice, vosotros pensaste mal contra mí. Pero ¿quién fue el que encaminó todo para bien? Dice, bueno, fue Dios, ¿sí? Y el pecado de los hermanos y el propósito de Dios concurrieron en el mismo evento, ¿sí? Pero sin que Dios sea el autor del pecado. Dios se vale de eso, se vale de Satanás, se vale de Judas, de las acciones de ellos, pero sin hacer que ellos pequen. Ellos pecan voluntariamente para llevar a ser. Y es así, como a muchos nos ha traído a muchos lugares donde estamos por acciones malas de personas que hicieron, y uno dice, Señor, ¿por qué? Pero Dios estaba llevando un plan porque tenía un plan que nosotros no lo sabemos, amados. Y esto lo vemos en el Señor Jesucristo. Dios se podía haber valido desde Génesis, ya crear todo de nuevo y ya está. Pero Dios decidió hacer este plan. Bueno, para ir cerrando, entonces vamos a cerrar este pequeño estudio que estamos haciendo sobre la divina providencia, sobre el gobierno de Dios. ¿Por qué dirá que te estoy hablando de estas cosas? Bueno, porque si usted tiene su divina providencia, digo su confesión, ahí Bautista del año 1689, va a ver que aparecen estos 3 puntos ahí, ¿sí? Entonces, el gobierno de Dios. O sea, para ir concluyendo, el gobierno de Dios es la actividad misma de Dios, como Dios lleva a cabo, o sea, en su propósito, todo lo que hizo lo va encaminando para un fin. Es como que está unido con todo lo que estamos viendo. Pero lo que quiero decir es que Dios está gobernando, incluso lo vimos en todo lo que estábamos viendo anteriormente. Dios es el que dirige, Dios es el que controla. Quizás habrán escuchado alguna prédica que dice, o algunos himnos nuestros viejos que dice que Jesús es el capitán del barco. ¿Vio? Bueno, Él es el que va dirigiendo, va llevando a cabo todo. ¿Sí? Él es el arquitecto que creó y dirige todo. Él es el que viví en un texto, creo que Filipenses 1:6. Él va a terminar la obra que empezó.
Entonces, pero para esto tiene que estar gobernando Él, no está gobernando Satanás. Entonces el gobierno de Dios mismo es como Dios dirige todas las cosas para un fin predeterminado o preordenado, si quiere decirle. Y esto también tiene relación con todas las cosas, pero mayormente tiene propósito con la historia de la redención, porque todo está llevado a eso, en ese plan creo que dice Pablo, si no me equivoco, en unir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Y en ese plan de redención todas las cosas van uniéndose para ir para ahí, ¿sí? Todo lleva o va desencadenando en eso. Me viene ahora un poco de teología bíblica, como en el Antiguo Testamento, entre tipos y sombras y cosas que veíamos. Creo que dice Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. Bueno, todas esas cosas y leyes y tipos y sombras, templos, sacrificios, todo tenía un fin, y era Cristo en esa historia de la redención, ¿sí? Bueno, pero en todo esto Dios estaba gobernando. Dios estaba ahí. Y eso lo que quiero decir es que Dios es el rey. Dios es soberano y va dirigiendo acciones y eventos. Y escuche, voy a usar una palabra, porque para Dios no es esto así, pero para que puedan ustedes entenderme sería acciones buenas y malas, ¿sí? Pero todo lo que hace Dios es bueno, pero se vale de las cosas malas, podríamos decir, de los impíos, ¿sí? Para llevar a cabo tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas. Y eh, todo va a cumplir ese propósito eterno que Dios tiene, ¿sí? Al final de cabo de hacer todo cielos nuevos, tierra nueva, terminar en ese plan eterno de la redención que Dios tiene. En el Salmo 103, versículo 19 dice que su reino domina sobre todo. Y en Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Entonces Dios mismo es que está gobernando todo, está teniendo todo, incluyendo, o sea, el mundo natural, ya vimos las acciones, escuche, incluso de Satanás, incluso de los ángeles, todo lo que el hombre cree planear en su mente, que va a hacer esto mañana para allá, incluso Dios tiene control de esas acciones y esos pensamientos, de los actos malvados de las personas, todo lo que sucede en este mundo, sin hacer el actor del pecado del Señor. Y ahí es donde nosotros también entramos, amados, porque Dios a nosotros, como agentes libres morales, podríamos decir, y redimidos en Jesucristo, participamos de ese plan de salvación, de redención, de evangelización, incluso lo que estoy haciendo yo, de instruirle a usted también. Todo esto está dirigido por Dios, todo en la sabiduría de Dios mismo. Y es por eso que nosotros como iglesia, la hablaba la otra vez en otros estudios, debemos descansar, amado, que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Todas las cosas son para bien para aquellos que le aman, pero esto es para los hijos de Dios, ¿sí? Debemos descansar en esta doctrina. No en que Satanás está en esto y aquello, sino ir que Dios está controlando. Entonces, la doctrina para cerrar, para ir redondeando, de la divina providencia, como estamos viendo acá porque esto es largo de ver, amado, de la divina providencia, pero es un pilar de nuestra teología reformada, como bautistas particulares, porque vemos como Dios mismo se relaciona con el mundo y Dios mismo está dirigiendo todo, gobernando todo, encaminando todo y llevando a cabo todo Él en control de todas las cosas. Entonces, escuche, es una garantía que tenemos de parte de Dios que nosotros podemos descansar en Él. A veces, ¿sabe? Porque no lo hacemos por falta de fe que tenemos y no entendemos, pero tenemos que crecer en esto, y así nos lleve años, de confiar plenamente en el Señor, porque Dios preserva.
o sea, sostiene todas las cosas en su existencia. La concurrencia de Dios, o sea, que Dios obra a través de las causas naturales, incluso de las acciones humanas, tanto de los impíos que hacen cosas malas, o como de nosotros para llevar el plan de salvación de Dios, de difundir el mensaje de salvación, la expansión del reino. Dios está llevando en esa concurrencia y Dios gobierna, vimos por último. O sea que Dios dirige el curso de toda la historia de la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta la segunda venida, todo está controlado por Dios mismo. Y esto es para el cumplimiento de sus propósitos, que desde que vimos de la caída, por decir, del hombre, en esa historia de la redención, y terminará en la gloria cuando Él venga y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Bueno, espero que al grupo que está estudiando la confesión le haya servido este estudio.